Y nada más para reiterar lo que dije anteriormente, es un gran placer para mí, un gran privilegio encontrarme ante ustedes y tener esa posibilidad de hablar ante nuestros colegas sobre unos problemas que enfrenta la patología. Voy a tener un enfoque un poco diferente respecto de las dos presentaciones anteriores. Y esto se debe en parte al hecho de que algo en lo que me quiero enfocar es en la importancia de la patología y el hecho de que está subreconocida. Y voy a regresar a ese tema después. Lo que voy a hablar en la primera media hora es hablar de esto, y después en la segunda mitad, en la primera mitad voy a hablar de eso, y en la segunda voy a hablar de lo que podrían hacer mis colegas patólogos, tal vez para apoyar a la gente aquí en México. Voy a utilizar varios ejemplos, principalmente de África, del sur de África, precisamente porque ahí tenemos información de esa zona. Los problemas en la patología son uniformes. Esencialmente todos los países en el mundo pues tienen un subreconocimiento de la patología, y esto es especialmente malo en África. Pero se aplica en todas partes. Tal vez ustedes reconozcan algunos de estos problemas, inclusive en su propio país. ¿Quién es esa persona? ¿Reconocen a este actor? Voy a regresar a esto después, pero recuerden lo que les mostré. ¿Reconocen a este caballero? No, nadie. Es Sir William Owsley, muy famoso. Fue el fundador de Johns Hopkins y también trabajó en Canadá. Fue profesor en Oxford en 1904. Él estaba muy dedicado a la patología, interesadísimo en esto. Y dice aquí, como es su patología, será su medicina. Y yo creo que esto se aplica todavía más de 100 años después, y vamos a hablar de esto también. En fecha más reciente, hasta la fecha, la carga global de la enfermedad, un reporte de Chris Murray y de Alan López, que ha tenido una influencia muy importante a nivel mundial. En el reporte de 2010, la primera línea de ese informe, establece, si no saben ustedes cuál es el diagnóstico, cómo pueden tratar. Y eso se aplica en la práctica clínica, y por eso desempeña un papel tan importante. Aquí tenemos una especie como de caricatura, digamos, el árbol de la medicina, y en la parte de abajo tienen las ciencias básicas, en la parte superior las ciencias clínicas, y en medio el tronco en el que se apoya y que da toda la información en interacción es la patología. Y esto es una manera un poco fuera de contexto, pero o ya un poco como antigua de ver las cosas, pero sigue siendo válida. Y algo más. El 70% de todos los diagnósticos se hacen en el laboratorio, el 70%. Sin embargo, no nada más es esto. No nada más es el diagnóstico, también el manejo del paciente, la determinación, por ejemplo, la sensibilidad a los antibióticos es un ejemplo típico, la monitorización de la respuesta del paciente, hemoglobina glucosilada, por ejemplo, o pronóstico, o los servicios clínicos, cáncer, etcétera. Y en algunos casos incluso los hematólogos, ayudamos a los hematólogos en aspectos de transfusión y otros aspectos. O sea, no nada más se trata de esto, sino que también participamos como patólogos en la investigación. También en la investigación, un aspecto muy importante, el tejido llega al patólogo y ahí es donde empieza el biobanco, y es un papel muy importante para el futuro en el caso del patólogo. Sin embargo, fuera de esto, el control de calidad en el resto del hospital, por ejemplo, el cirujano, darle los márgenes adecuados para el cirujano, asegurarse de una cantidad de aspectos relacionados con el trabajo de diferentes especialistas y también las necropsias. Entonces, hay un papel fundamental del patólogo en suministrar apoyo en calidad, pero más allá, la política pública también. Tenemos la crisis del ébola en este momento en África. Si no se tiene el diagnóstico correcto en una forma oportuna, no sabremos qué está ocurriendo. No podremos responder. Hay una epidemia, entonces es vital que contamos con servicios de laboratorio adecuados para
este propósito, registros. Si no tenemos un registro adecuado que es lo que nos vaya a dar los diagnósticos, el control, por ejemplo, del cáncer va a ser basura. Y finalmente aquí el sistema jurídico. Si no se tiene un sistema de medicina forense efectiva, toda la base del sistema jurídico se va a socavar. Entonces no nada más se trata del diagnóstico, la patología tiene mucha influencia en muchas áreas y muchas zonas de importancia. Sin embargo, aquí viene la gran paradoja. Nunca hemos conocido tanto. Nunca hemos tenido tanta habilidad para hacer cosas. Sin embargo, en la mayoría del mundo, y les voy a mostrar algunos datos, esto no llega a los pacientes y esto es una desgracia. La patología tiene recursos muy deficientes, es invisible. Los suministros que le llegan como en parches. Los estándares son deficientes y variables. Y esto se aplica tanto a la educación como al servicio de la patología. Y aquí tenemos un ejemplo proveniente de África. Y este es un mapa de los diferentes países africanos. Aquí estamos viendo el número de patólogos por cada 100.000 habitantes. Ven ustedes un número importante aquí para comparación en Estados Unidos y el Reino Unido, como 15.000, 19.000 en Estados Unidos. O sea, ese es un patólogo por cada 15.000 personas, pero hay países en África donde no hay ni un solo patólogo, ni siquiera uno por país. Hay países que tienen 3. La población de África subsahariana es de 1 millón de personas. Y para el 2015 es probable que se duplique esta necesidad. Incluso en Sudáfrica tienen apenas un patólogo para más o menos 500.000 de personas. O sea que hay un problema enorme en el suministro de servicios de patología. La educación y la capacitación de los estándares variables, es difícil obtener información, pero creo que se están capturando como 70 patólogos anatómicos en toda el África del Sub-Sahara al año. Y si ven ustedes, la gente se retira, pasa a la investigación, o establece una práctica privada o emigra. Pensamos que hay un estimado que tal vez haya un 20 más o menos al año. Para poder llegar al nivel del suministro de servicios de patología en el Reino Unido a ese ritmo, se tomarían 3.000 años. Entonces esto no va a funcionar. Por lo que existe un verdadero problema. África tal vez sea la parte más aguda, pero se aplica también en la mayoría de los países esta misma situación. Y aquí tenemos un ejemplo de algo que me encontré el otro día, cáncer de mama. Aquí vemos los patólogos, parámetros de los tumores. Lo que se recomienda son los datos básicos para que el cirujano o el clínico puedan hacer el diagnóstico adecuado y aplicar el tratamiento correcto. Ven ustedes el estado de ganglio linfático, tan solo el 40% de los casos, de hecho, les daban este valor a los clínicos o a los cirujanos. ERPR, el estado de HER2, nada más una cuarta parte. Incluso determinar de qué tipo de tumor se trata, tan solo como el 30% tenía el tipo de tumor. Y esto viene de un hospital de enseñanza universitario en África. Entonces, aún en términos relativos, los estándares son verdaderamente deficientes. Y lo que ocurre es que en muchos países los clínicos han dejado de usar la patología. Se han acostumbrado a tener que dejar de utilizarlo. Por ejemplo, en Kampala, en una universidad, es una universidad bien establecida, una población reciente indica que tan solo el 46% de los pacientes oncológicos no recibían diagnóstico basado en tejido. O sea, se les trataba así, sin tener esa información. Y les puedo decir, van a tener un diagnóstico erróneo. ¿Por qué? Y aquí es una población reciente. Este número no ha cambiado en 50 años. Cuando vemos el diagnóstico pre-mortem contra post-mortem, en cualquier parte del mundo vemos que la tasa de necropsias nos muestra
entre el 15 al 25% que el tratamiento fue el incorrecto, el diagnóstico fue el incorrecto, o sea, 1 de cada 5 casos. Y es por eso que les mostré esta imagen. Esta imagen aquí tenemos la probabilidad es 1 de cada 6. Más vale jugar la ruleta rusa que lograr un diagnóstico en cualquiera de estos lugares. Entonces, la combinación de una patología deficiente o ausencia de patología y la base en el diagnóstico clínico da como resultado, y esto es lo más importante, diagnóstico erróneo, pronóstico erróneo también. El tratamiento y el manejo es incorrecto, esto lleva a una prolongación innecesaria de enfermedad y de sufrimiento por parte del paciente, y esto es uniforme. Y no nada más es que el paciente sufra, sino también hay un impacto económico. No nada más se trata de que el costo de los medicamentos, de investigación y de terapia y el tiempo de la gente se desperdicie, sino que el trabajo que pierde el paciente y el impacto económico. Imagínense cuando la esposa deja de trabajar para atender a su esposo que está enfermo, es un impacto tremendo. Los niños no van a la escuela, o sea que hablamos de toda una gama de efectos negativos que vienen como resultado de esto, porque tenemos un suministro de servicios de patología inadecuado. ¿Qué podríamos hacer con nosotros como Colegio Real de Patólogos? Bueno, aquí tenemos 4 áreas fundamentales que podrían ser de interés. La capacidad humana, es decir, ayudarles a desarrollar más residentes en entrenamiento. Aquí tenemos un caso de Pakistán. Cuando visitaba esa zona, hablaba yo con los residentes en entrenamiento y cómo aprovechar algunas cosas que les ofrecíamos, mejorar o incrementar los estándares de laboratorio. Una de las cosas extraordinarias en muchos ingresos bajos es que en el sector privado en particular pueden ustedes encontrar laboratorios extremadamente bien surtidos, bien manejados, y eso es lo que nos muestra que ¿qué se necesita? Dinero y compromiso. El activismo, voy a regresar también a esto, y las asociaciones. Vamos a ver un poco de cada uno de estos temas en donde el Colegio Real de Patólogos podría ayudar. No voy a entrar en este gran detalle, pero pensé que podría dar algunos ejemplos de lo que podemos hacer, lo que estamos haciendo en el desarrollo, por ejemplo, de planes educativos, evaluación, exámenes, y este es un ejemplo elegido entre muchos. Pensé que era importante mencionarlo. Este es un programa de 5 años, nuestro programa de 5 años para patología anatómica, que está dividido en estas 4 etapas, más o menos un año, 18 meses, dura 5 años. Y esto es para darles una idea de nuestro sistema de capacitación, cómo está integrado con los puntos de corte particulares. Y este es el tiempo mínimo que un patólogo tiene que dedicar a sus estudios. Para darles una idea aquí de lo que esperamos que la gente que forma parte de ese plan de estudios haga, tenemos que ser específicos del número de casos que usted ha visto, los que ha hecho, para ver si tiene la experiencia adecuada, las cirugías reportadas, por ejemplo, de esta persona, 500 al año, y después terminó con 1.500 en la etapa de lo mismo para necropsias, etcétera. Entonces, podemos ver que tenemos una especificación muy precisa de cómo debería ser el programa educativo, por lo menos para ser adecuado para los procesos de nuestro examen. ¿Cómo hacemos los exámenes? Es un sistema de evaluación doble. Tenemos los exámenes en sí y un componente muy importante, las evaluaciones. Dedicamos mucho tiempo con nuestros colegios especificando, por ejemplo, los exámenes que están aquí. Tenemos, por ejemplo, el OSPE, que es el examen práctico estructural objetivo. Aquí vemos cómo hacer las cosas. Hay un examen basado en conocimiento después de 18 meses y la parte final, que es un examen práctico de habilidades con aplicación del conocimiento. Es importante, quería mencionar aquí, las evaluaciones que se hacen en el lugar de trabajo. Es una evaluación continua. Se ve todo el tiempo los residentes en entrenamiento, se les examina. Hay una variedad de muchas formas en las que nos lleva a las diferentes especialistas. No voy a entrar en detalle, pero repito, esto nos da por lo menos una idea de que no nada más es un examen que se aplica al final, sino que es un proceso constante de mentoría, un proceso constante de supervisión que ayuda a comprometer al residente en entrenamiento con los seniors. Y como otros colegios, hacemos exámenes en la parte del extranjero.
No, ya no estamos haciendo tanto eso, por muchas razones, entre ellas las financieras, pero tenemos 9 centros en este momento en todo el mundo para el examen, la parte 1 del examen, y ya estamos a punto de empezar en Sudán, en Khartoum, en el Cairo el próximo verano. Os estamos esperando suministrar la posibilidad de tomar nuestro examen si se interesa a usted en hacerlo en su región local, aunque va a considerar gastos de viaje, etcétera. El desarrollo del profesorado, esto es muy importante, lo mencioné también antes. Podemos ver la educación de los residentes en entrenamiento, pero una parte muy importante es que el conocimiento del personal senior se incremente. Y este es un curso que dimos en Kurdistán el año pasado, en donde cubrimos toda una amplia variedad de temas. Entonces tenemos un modelo de trabajo de curso que se denomina enseñar al maestro. Una vez más, esto ya se mencionó anteriormente, los graduados médicos internacionales. Quiero hacer énfasis que hay un verdadero problema en tener acceso al Reino Unido para conseguir una visa si quieren dedicarse realmente a la atención de los pacientes. Entonces, muy importante recordar que tal vez la manera más fácil de llegar al Reino Unido es como observador, y esto es algo muy antiguo. Cuando alguien va a otro lugar, pues puede tomar un entrenamiento de 2 o 3 meses como observador, puede llegar a dedicar algún tiempo en el laboratorio, en una institución, observando qué ocurre, pero sin dirigirse directamente a la atención del paciente. Es la forma más fácil de hacerlo. Puede ser útil. Alguien quiere aprender sobre inmunohistología, puede pasar un mes y obtener mucho conocimiento. La atención integral del paciente es mucho más difícil, pero sí se puede hacer. La capacidad del laboratorio. ¿Cómo podemos mejorar las normas, los estándares? Bueno, hemos hecho cursos para habilidades específicas, tomando el punto anterior sobre el control de calidad, tanto interno como externo. Tenemos un ejemplo, en un laboratorio que se llama Lab Skills en África, y son 5 países con 4 laboratorios cada uno. Es un programa de 2 años y tiene varios componentes, cursos para residentes, también un proyecto para mejoría del laboratorio, y una vez que termina, ya sabe usted cómo manejar su laboratorio, cómo se asegura de que su calidad es la correcta, cómo se asegura de que ha hecho todo lo correcto en su laboratorio. Hay una reunión cada semana cuando alguien ha estado en Kurdistán, por ejemplo, que es un país de la ex Unión Soviética. Muy interesante, porque se recababan las muestras, las llevaba el paciente y se les fijaba con vodka, que es una situación interesante. Allí en Kurdistán así lo hacen. Pero ese tipo de cosas, cómo se obtienen las muestras, cómo se les etiqueta, cómo se hace todo el proceso. Entonces, eso forma parte de los problemas que hay que aprender a resolver. Y aquí hay voluntarios en el Reino Unido. Esperamos llegar a Malawi y a Myanmar para ayudar a los patólogos de esos países. Y esa es la clave. Ese es el aspecto más importante. A menos que logremos que la patología se le reconozca adecuadamente, que tenga los recursos adecuados y que se reconozca la importancia fundamental que tiene, siempre vamos a tener problemas. Entonces, hemos visto ya cómo poder hacer esto. Evidentemente necesitamos casos basados en buena evidencia, tiene que ser realista, viable económicamente, y algo muy importante, no sé cómo pasan las cosas en México, pero ciertamente uno de los problemas que encontramos en la mayoría de los países es que el patólogo nunca como que no se relaciona con sus colegas clínicos, y en mi punto de vista ese es un problema fundamental, y es una de las razones por las que los clínicos tienden a hacer a un lado la patología. Algo que hacemos mucho en el Reino Unido y en el Colegio de Patólogos, que tenemos muchas reuniones con nuestras diferentes comisiones. Allí en Oxford, donde yo trabajo, hacemos como 25 reuniones clínicas a la semana, y esta es una manera de poder mejorar la atención al paciente, pero también es una forma de asegurarnos de que los colegas clínicos estén conscientes de la importancia de lo que nosotros como patólogos estamos haciendo, y comprometer también a los gobiernos. Y mencioné aquí este grupo de estrategia africana para avanzar la patología.
Es un grupo que se creó en junio de este año, en donde este grupo se une para tratar de abordar a largo plazo los problemas de la patología en África y tienen reuniones muy interesantes y tienen ahora un plan de 3 a 5 años. No voy a entrar en todos los detalles, pero sí es para darles una idea por lo menos de cómo estamos abordando esta situación. Llegamos con planes específicos, casos económicos, los planes de activismo, plan para perfil de patología. En cada una de estas áreas se le han asignado responsabilidades específicas para las personas con un límite de tiempo, etcétera. Y aquí tenemos otro ejemplo más, donde estamos viendo las normas de laboratorio. Aquí se describe la situación actual aquí, qué es lo que se está haciendo en un nivel alto y cuáles son las medidas o mediciones de éxito, y hay toda una serie de cosas, pero bueno, estos no son particularmente los problemas de África, pero sí para mostrar que hay un grupo que está ahí para poder trabajar no de manera aislada, sino con las instituciones para enfrentar el problema de la patología como parte de este programa. Es un programa que tardará 10, 15 años por lo menos, pero finalmente hay que emprenderlo. Y también nuestro Real Colegio está muy interesado, por eso estamos realizando estas reuniones para poder tener interacción con países emergentes a través de organizaciones y de instituciones, etcétera. Y aquí tengo un ejemplo que quiero mencionar. Estamos hablando de COPEXA, el Colegio de Patólogos de Centro, Sur y parte este del África, en 12 países en donde hemos participado con patólogos locales en estos países en donde no tenían este tipo de programas en la actualidad. Tienen asociaciones especiales, pero básicamente se reunían en reuniones académicas una vez al año. No había nadie que tomara la perspectiva de cómo se tenía que manejar el futuro de la patología, que es algo muy importante de lo que está haciendo nuestro colegio, el ver los estándares. Por lo tanto, nuestro colegio ha apoyado el desarrollo de COPEXA en esa parte del mundo. Tenemos acuerdos con Pakistán, Kurdistán, África Occidental y con estos otros países aquí enlistados para poder trabajar con los patólogos en los estándares de educación en el área de patología, utilizando la experiencia que tiene nuestro colegio y que puede ayudar a la situación local de estos países. Hemos terminado básicamente con la presentación. Estamos en la era dorada de la medicina. Nunca hemos estado en un punto mejor que ahora. La información, el avance que tenemos, la comprensión de los padecimientos, cómo tratar, ha sido algo maravilloso. Todo esto ha cambiado de una manera acelerada, todo para el beneficio de los pacientes. Estamos en una era de oro en la patología, por lo tanto tenemos que asegurarnos que este conocimiento, esta experiencia, esta información se hace disponible para todos, y una de las formas en patología en la que nuestro colegio ayuda es ver los estándares de la educación para que otros colegios participen. Se trata de una tarea monumental, realmente, que nos inhibe en cierta forma, pero si no la iniciamos, y como dice aquí, el viaje de 1000 millas inicia con el primer paso. Gracias por su atención. Muchas gracias por la excelente presentación, Dr. Fleming. No sé, are there any questions from the audience for Professor Fleming? Muchas gracias por la fantástica presentación. El problema de la patología también es que va de la mano con otras tecnologías. El diagnóstico no es como era antes. La diferencia que marcó el microscopio para la salud es comparable ahora con lo que la nueva generación de los secuenciadores están haciendo en el área de diagnóstico
de tumores, etcétera. ¿Cuál es el reto, el desafío? No nada más en patología, sino en la proyección, en donde la genética, la patología y otras ciencias se combinen para mejorar la salud y mejorar el diagnóstico. Muchas gracias. Yo considero que prácticamente diría, pues ya lo que mencionó mi colega anteriormente, necesitamos hacer que los jóvenes participen, darles las oportunidades de que las nuevas tecnologías se pongan a su disposición. Esta idea de que la próxima generación sobre la genómica, y bueno, pues yo tal vez en ocasiones soy un poco chapado a la antigua para aceptar las declaraciones que se hacen sobre la genómica. Creo que básicamente es momento en que los residentes, los jóvenes, los hagamos que se interesen en avanzar con esos temas, con esas materias, y esto básicamente vía investigación. Y el problema que también ya mencionó anteriormente el profesor sobre involucrar a los médicos, también lo mismo se aplicaría para patología. Yo creo que el enfoque es el mismo. Tenemos que hacer que la gente se interese, tenga un interés en lo que se puede ofrecer, y de hecho que se involucren en realizar la secuenciación de la próxima generación. La respuesta sería que probablemente la generación actual, pues tal vez ya sea muy tarde para esta generación, y más bien hay que interesar a las próximas generaciones en ella. Along the same lines, Dr. Fleming, I have a question for you. Have you implemented... Hello, Dr. Fleming, can you hear me okay? Dr. Fleming, I'm going to repeat the question along the same lines as it was asked before by my colleague. Along the same lines, con los países africanos han involucrado o incluido parte de esta área creciente de diagnóstico molecular en patología, en este plan pues, de desarrollo de la patología en estos países. En la actualidad, nosotros tenemos conversaciones en torno a ello. Puedo comentar que en muchos lugares, la mayor parte de las veces, no tienen lo más básico, no hay agua. No pueden tener lo más básico, reactivos, no existen disponibles. Por lo tanto, los problemas que enfrentan en África son fundamentales. Muchos países, como dije, ni siquiera tienen patólogos. La secuenciación de próxima generación, patología molecular, pues bueno, está lejos de ello. Y dicho lo cual, particularmente en instituciones privadas que son muy buenas para hacer exactamente ese tipo de trabajo, yo he llegado a la conclusión y al punto de vista de que lo que tenemos que hacer es involucrar a las instituciones privadas en la capacitación de los jóvenes, porque ellos tienen la tecnología, la experiencia, y el trabajo que ellos tienen que hacer es proporcionar acceso a los jóvenes, a los residentes en sus instituciones, para que puedan aprovechar estas instalaciones de alta tecnología, y luego ya a la larga esto pueda también hacerse disponible en el sector público. Hay una desconexión entre un nivel donde falta lo más básico y en otros niveles pues se tiene personal de alto nivel, y tenemos que conjuntar las dos partes. El sector público en muchos países pues tiene recursos muy limitados y claramente de ahí no vendrá. Por lo tanto, el sector privado puede ser una muy buena fuente. He platicado con diferentes laboratorios privados que están más que deseosos de participar. Patología molecular, para que esté en la agenda, en el plan de estudios, y exponerlos a ello, puede ser hecho, puede realizarse, pero en cifras limitadas. Dr. Fleming. Quisiera hacerle una pregunta que al mismo tiempo me viene preocupando por los procesos que se llevan a cabo en el Departamento de Patología del Hospital de Oncología. Sabemos, y yo coincido, la piedra angular de todo es educación.
Sin embargo, también están los procesos que se llevan a cabo en los laboratorios de patología, en donde intervienen muchas personas, histotecnólogos, patólogos, etc. Cuando nosotros estudiamos economía o cuando estudiamos management, se nos enseña que con lo que se tiene, uno debe de poder enfrentar las circunstancias. Sin embargo, mi pregunta específica es, ustedes como ustedes tienen muy bien estudiado la cantidad de especímenes que debe estudiar un patólogo en cuanto a la complejidad de los mismos. Ya había yo dicho que cuando estuve haciendo mi tesis de doctorado, los utilicé a ustedes como punto de partida porque es el único colegio que tenía, que consideraba la actividad o productividad del patólogo más que como un número de laminillas en cuanto a la complejidad del espécimen y la complejidad del diagnóstico. Entonces, mi pregunta específica es, muchas de las cosas que pasan, y yo hablo de un tercer nivel, es que tenemos tanta cantidad de trabajo que probablemente queda poco tiempo para la investigación, para la educación en otras cosas. Entonces, aquí tenemos dos puntos. Por un lado es que quien dice, bueno, es que hay que organizarnos y al organizar bien tu servicio, entonces el trabajo va a disminuir por persona porque van a estar bien organizados. Sin embargo, está el otro punto. ¿Hasta qué cantidad de trabajo puede resistir una persona? Es decir, una de las frases es que no se puede tampoco organizar la pobreza extrema. Yo creo que a pesar de que uno, cuando hace una organización exacta de su departamento de patología, puede ser que más o menos las cosas se equilibren, pero como en Inglaterra escogen el número de patólogos en cuanto a que cada uno tenga una carga de trabajo pues permisible, que esa persona por esa carga de trabajo permita hacerlo con calidad y que tenga todavía tiempo para la investigación y la educación. Porque yo creo que ayer que platicábamos con un grupo que vino de Holanda, el doctor nos decía, con lo que tienes puedes, con lo que tienes puedes, es cuestión de organización. Pero yo creo que llega un punto en donde se sobrepasa el trabajo. Entonces, ¿cómo calculan ustedes el número de patólogos en cuanto a la complejidad de especímenes y el trabajo que se debe desempeñar en un laboratorio de patología? Porque ahora mismo yo veo en mi departamento, y lo veo con preocupación, que estamos sobresaturados en trabajo y esto puede acarrear problemas no tan solo de salud, sino propios del médico patólogo, sino errores de diagnóstico. Gracias. Yo creo que no es lo uno o lo otro. Creo que se tienen que hacer ambos. Sí, la organización tiene que verse y claramente eso es algo que se tiene que realizar, la organización, pero no nada más todo queda en la organización. Dentro de un departamento en particular, como yo lo he dicho, mi punto de vista personal es que muchos de los problemas en patología en países, incluyendo México, se debe a que nosotros patólogos no hemos explicado lo suficiente con aquellas personas que asignan los presupuestos o los recursos. No nada más tiene que ver únicamente de organización, hay que hacer todo un trabajo en cuanto a una organización más general también. Pero de la misma manera, también es correcto, si la gente está totalmente sobresaturado de trabajo, no tendrán tiempo para realizar otras actividades, tendrán
la posibilidad de cometer errores inevitablemente, y luego la gente pues finalmente se va a agotar y tendrá que salir del lugar y lo va a dejar el trabajo, y eso hará peores las cosas. Yo creo que es un problema difícil, creo que se necesita reclutar más personas, se tiene que capacitar mejor a las personas, pero para ello necesitamos más recursos. Tenemos que explicarlo, ese problema de qué es primero, el pollo o la gallina. Yo creo que no viene uno o el otro primero. Creo que se tienen que hacer las dos cosas en paralelo. Nosotros en el Reino Unido utilizamos mucho tiempo, como se dice, haciendo estimaciones, estadísticas, para que una persona con competencia razonable pueda hacer de manera razonable. Contamos con estos datos y estos datos son abiertos y ustedes pueden utilizarlos. Probablemente nada más dejar todo en planeación sería un contrasentido, o sea, lo opuesto en dos cosas. Yo creo que la planeación exclusivamente no va a funcionar, porque cuando uno planea un número, las circunstancias van a cambiar. Entonces, yo creo que se tiene que tener una estimación. Lo hacemos en el Reino Unido. Nosotros tenemos datos sobre el número de personas que ya van a jubilarse, datos sobre el incremento posible en demanda a nivel poblacional, y luego podemos también hacer modelaciones de las personas que se requieren para cada disciplina. Es todo un área para la industria, la planeación laboral de personal, y ahí podemos sacar el número de personas o patólogos que se necesitan, y estos números entonces pues finalmente se van a reclutar cada año después de estas estimaciones de la parte laboral del staff, del personal. Pero sí, se requiere una gran organización para lograrlo. También depende del reconocimiento por parte de los políticos y otros de que se tiene que hacer la planeación laboral de la mano de obra de los profesionales necesarios. De lo contrario, la gente tendrá una sobrecarga de trabajo y se puede llevar a errores. ¿Alguna pregunta de la audiencia? Any other questions from any pathologists in the audience? Any questions? Quisiera yo I want to take preguntar, this opportunity, Dr. Fleming, to ask you a question. as Dr. Alvarado was saying, Como lo there are some other Alvarado, professionals otros that interact with us que interactúan pathologists con nosotros los in patólogos everyday en practice. nuestra práctica cotidiana. How do you include this ¿Incluye usted process of este proceso proficiency, de buen desempeño, aumento del desempeño para los que no son patólogos en este aseguramiento de control de calidad para el Departamento de Patología? ¿Cómo se puede mejorar la competencia, la aptitud o la capacidad? No sé si haya entendido bien la pregunta. Como nosotros hacemos control de calidad, lo hacemos de manera interna y de manera externa. En cada departamento necesita tener un control de calidad de manera interna para el proceso. Nuestro colegio tiene recomendaciones al respecto, guías sobre cómo lograrlo. Y luego también es importante que cada departamento participe y que cada individuo participe en el proceso de control de calidad externo. Yo soy patólogo en el área de hígado y trabajo y participo cada año en este proceso de control de calidad. Yo me dedico al área hepática, y si hay un porcentaje de los 67 que participan, si uno está en la parte inferior del 5%, en el 5% inferior, alguien viene a hacérnoslo notar. Hay un esquema establecido que se aplica a muchos aspectos de la patología, pero también hay todo el esquema de aseguramiento de calidad que nosotros tenemos escrito en nuestras guías, y ya se trata de un proceso bastante estandarizado en ese sentido. ¿Y ustedes aplican estos procesos? ¿Tienen ustedes estándares para los no patólogos, para los técnicos, para los biólogos moleculares, que ahora son parte integral del Departamento de Patología? Sí, todo esto se toma en cuenta. Sí, todos en el laboratorio, el equipo médico, colaboramos como un equipo, los técnicos, los médicos, los patólogos. Existe un esquema para esto, se puede dividir en áreas y podemos monitorear qué está sucediendo en los diferentes niveles.
Simplemente quisiera aprovechar para agradecerle. Ciertamente esta visita será muy fructífera para nosotros porque, como lo mencioné anteriormente, ustedes cuentan con muchísima experiencia ayudando también a países emergentes en vías de desarrollo. La siguiente pregunta es sobre su última lámina. Yo sé que va a ser difícil porque usted pues no conoce nuestro departamento, la situación de México, la situación de diagnóstico en México lo desconocen, pero en su opinión, ¿cuál sería el primer paso que nosotros necesitaríamos tomar en el caso de México en el departamento de patología? Pues creo que no tenemos realmente un conocimiento de qué está sucediendo en su departamento. Nosotros lo que hemos hecho aquí es compartirles lo que nuestro colegio puede contribuir con ustedes en área de estándares, en área de guías de educación. Ustedes son los que conocen su situación. Lo que yo les sugeriría es que analicen los problemas que enfrentan y que traten de identificar los 2-3 problemas principales en donde se requiere ayuda particular, y nosotros estaremos gustosos de colaborar y luego poder tener una mejor composición. Pero para mí sería difícil el conjeturar o tratar de adivinar sobre algo que no conozco. También yo tengo una última pregunta, por favor. ¿Qué hay sobre la investigación, básicamente, la investigación básica en el departamento de patología? ¿Cómo se integra esa investigación básica con la práctica clínica diaria? Yo he pasado toda mi carrera haciendo eso. No es algo sencillo. Resulta difícil por todas las razones que ya fueron mencionadas. Como usted menciona, que no hay tiempo para hacer investigación. Probablemente el problema más importante es el tiempo. Si uno necesita tiempo para considerar qué está pasando, ver revisión de la literatura, ver el problema, planear qué se va a hacer, se necesita tiempo. Y yo creo que esto tiene que ver también con la planeación del personal. Creo que esto hay que hacerlo colectivamente, no de manera aislada. Siempre es un problema de todo un sistema. Pero sí, claro, se puede realizar. Como lo dije, mi carrera, fui patólogo académico, tengo responsabilidad clínica, tengo mi propio laboratorio con 10 individuos, vía becas, publicaciones. No se puede hacer fácil, no es fácil, siempre se puede hacer, pero el modelo que fue sugerido antes con un equipo clínico para estudios clínicos es algo que uno puede establecer, un sistema similar para patología. Tenemos también un grupo de internistas jóvenes interesados para que ellos planteen los problemas y atacarlos. Pero sí, se requiere tiempo, energía, pero sí se puede realizar. Muchas gracias. Any questions from the audience? If not, we want to thank Dr. Fleming for his participation. Como lo dijo el doctor Alvarado, estoy cierto que el intercambio de este par de días será muy fructífero para el futuro y claro, estamos ansiosos de ver la implementación de estos sistemas para tener mejores prácticas. Como se ha venido diciendo toda la mañana, muchas gracias y me permito entregar este reconocimiento a nombre de la Academia de Cirugía, este reconocimiento por su participación.